Muy buenas tardes. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Conexión Ciencia, iniciativa de la Dirección de Desarrollo de Capacidades de Ciencia y Tecnología de la CENACYT, que se desarrolla con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex becarios del programa de becas IPARU-CENACYT, y cómo sus estudios impactan de manera positiva en el avance de la ciencia de nuestro país. El tema central de Conexión Ciencia hoy es avances científicos contra la malaria. Extiendo un saludo a los científicos que nos acompañan, la doctora Lorena Coronado, el doctor Nicanor Valdía y la doctora Carmen Espadafora, que será la moderadora de este evento. Antes de iniciar, les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la CENACYT llamado Imagina TV. Durante el evento pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, marcándolas en rojo para que al final del evento puedan ser respondidas por los panelistas. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Lorena Coronado. Ella es licenciada en biotecnología de la UADE, Buenos Aires, Argentina. Realizó su doctorado en biotecnología en la Universidad Acharya Nagarjuna, India. Ha tenido estancias internacionales en Penn State College of Medicine, Hershey, Estados Unidos, y en el Instituto de Fotónica Jena, Alemania. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en INDICASAT IP y es miembro del Sistema Nacional de Investigación en la categoría de Investigador Nacional 1. Su área de investigación es la parasitología y su campo de investigación es la biofísica. En el año 2018 fue galardonada con el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia por su trabajo en microondas y malaria. Hoy nos presentará sobre el desarrollo y validación experimental de aplicadores de frecuencias de microondas para combatir la malaria. Bienvenida, doctora. Por favor, encienda su micrófono, doctora Coronado. Y doctora Carmenza, ¿puede apagar un rato su cámara? Gracias. ¿Ahora sí se escucha? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, la tarde de hoy tengo el placer de estar aquí con ustedes para hablarles un poco sobre el desarrollo y validación experimental de aplicadores en frecuencias de microondas para combatir la malaria. Este es un trabajo que hemos venido desarrollando en INDICASAT IP desde hace ya algunos años. Quiero comenzar primero hablando bien por encimita, solamente como para poner en el contexto de este webinar sobre la malaria. Recordar pues que la malaria es una enfermedad parasitaria causada por el parásito del género Plasmodium y es la enfermedad parasitaria que causa más muertes a nivel mundial. Es transmitido por la picadura del mosquito Anopheles y hay 5 especies que causan la malaria en humanos. Falciparum, que es el más nefasto porque es el que causa malaria cerebral, se encuentra sobre todo en los casos en África. Plasmodium vivax, que es el que tenemos mayoritariamente aquí en Panamá. Plasmodium ovale, malariae y knowlesi. El ciclo biológico de este parásito es bastante complejo y esto también complica el tratamiento y todos los sistemas de tratar de erradicar la enfermedad. Como se puede ver aquí bien por encima, este es el ciclo esporogónico que se da dentro del mosquito, que luego infecta por medio de la picadura al ser humano. Y dentro del ser humano hay 2 ciclos, el ciclo exoeritrocítico, que se da dentro de los hepatocitos, y luego de esto comienza un ciclo sanguíneo, que es una vez que entra el torrente sanguíneo, y empieza a infectar los glóbulos rojos. Es este ciclo eritrocítico en el que nosotros nos centramos en nuestros estudios en el laboratorio. Dentro de la epidemiología mundial, puedo decir de que es un problema que afecta primordialmente a los países tropicales, pues porque es una enfermedad transmitida por vector, por picadura de mosquito. La morbilidad mundial es de 228 millones de casos al año, con una mortalidad de 435.000 muertes.
Como se puede ver en el mapa, pues la distribución está bastante centrada en África y en las regiones tropicales. De importancia que esta enfermedad afecta mayoritariamente de forma mortal a la región de África y sobre todo de forma bastante mayoritaria en los niños menores de 5 años. Y esto es bastante impactante cuando uno escucha de que cada 45 segundos muere un niño de malaria a nivel mundial. Dentro de la epidemiología en Panamá, pues también es un problema. Sin embargo, como mencioné anteriormente, en Panamá se encuentra más Plasmodium vivax, que no causa malaria cerebral. Se encuentra distribuido principalmente en las comarcas indígenas, como se ve aquí, Nové Buglé, y en la parte este del país, más hacia la frontera con Colombia. En el último reporte del MINSA, pues se vio una morbilidad de 654 casos registrados. ¿Cuál es el panorama de la enfermedad? Por algunos años se vio una mejora en el control de la enfermedad a nivel mundial. Sin embargo, el panorama ahora ha cambiado un poco, debido a que este año se reportó por primera vez la resistencia a la artemisinina en el continente africano. Esta resistencia había sido encontrada en Asia en el 2008 y fue de mucha preocupación de que pudiera expandirse a África, que es donde realmente está centrada pues la mayor parte de la población vulnerable y con mayor cantidad de muertes. El momento ha llegado y la resistencia está en África. Por eso es pues bastante preocupante. Si tomamos en cuenta esto, aunado a como pueden ver acá a la derecha, el mapa de África. Esto es un extracto de un paper de este año también, en el que utilizaron simulación, utilizando los recursos hídricos, de cómo el cambio climático puede afectar a lo largo de los años la cantidad de personas que van a vivir en zonas transmisibles de malaria. Y se puede ver cómo ellos estimaron, con estos modelos pues bastante más exactos que los anteriores que se habían utilizado, porque toma en cuenta incluso evaporación de agua, los riachuelos, los lagos que hay cercanos, que en el impasse entre el 2011 y 2040 va a haber una contracción en la transmisión, es lo que ellos ven. Sin embargo, a partir del 2040 se da un incremento bastante mayoritario, como se puede ver en las zonas rojas, en la región de África. Tomando todo esto en contexto, se puede ver cómo esta enfermedad sigue siendo un problema muy importante y van a venir tiempos bastante difíciles, por lo cual es importante seguir estudiando y tratando de encontrar un tratamiento para la enfermedad en el que no se genere una resistencia al medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Me refiero a que no sea una droga. Y aquí es donde entra la hemozoína, de la que quiero hablarles un poquito. El parásito de la malaria tiene una peculiaridad, es una característica bastante única que tiene, y es que cuando él invade el glóbulo rojo, como pueden ver aquí en este diagrama, él empieza a digerir toda la hemoglobina que tiene el glóbulo rojo. Esto por diversas razones, porque lo necesita para síntesis de aminoácidos y también como para evitar la presión osmótica y poder crecer y ocupar todo el espacio del eritrocito. De esta digestión se genera el heme. Este heme es tóxico para el parásito. Por esta razón, él lo sintetiza en forma de cristales llamados hemozoína. ¿Cuál es la importancia de la hemozoína? Pues en nuestro caso es que es un desecho, digámoslo así, del parásito, que siempre lo va a generar porque es necesario para su supervivencia, pero tiene propiedades paramagnéticas. ¿Qué significa que tenga propiedades paramagnéticas? Esto significa que cuando están expuestos a un campo magnético externo, él se comporta como si fuera un pequeño magnetito y él se puede mover, se puede alinear y puede rotar. Estas son imágenes de microscopía de transmisión en el que se puede ver, este es el eritrocito, esto es el parásito, aquí se puede ver cómo esta es la vacuola digestiva del parásito y se ven claramente los cristales de hemozoína. Son dos ejemplos de parásito de Plasmodium falciparum. Se pueden ver los cristalitos. Estas propiedades especiales paramagnéticas que tiene el parásito ya han sido explotadas tanto para el diagnóstico de la enfermedad de forma más sensitiva
más barata, así como también para el aislamiento de los parásitos de forma magnética, por diversos autores. A modo como también de un poquito de recorderis porque estoy hablando también de microondas. Entonces, ¿qué son las microondas? Las microondas son radiación electromagnética. ¿Y qué es la radiación electromagnética? Pues no es más que una forma de energía, así mismo como lo es la luz solar, los rayos X. Toda onda tiene características específicas que se le dan su frecuencia, su longitud de onda y su energía. Como pueden ver aquí, una onda consta de dos componentes, el campo magnético y el campo eléctrico, que van a ser siempre perpendiculares uno del otro. Y las microondas se encuentran en un rango de frecuencia y de longitud de onda específica dentro del espectro electromagnético. Actualmente la radiación electromagnética se utiliza para diversos tratamientos en medicina que ya están aprobados por la FDA y por otras entidades de salud, como para tratamiento de algunos cánceres, ablación de tumores y manejo del dolor, entre otros. Aquí solamente quiero enseñarles esto como para que vean realmente dónde se encuentran las microondas dentro del espectro electromagnético. Este pequeño espacito que ven aquí es el espectro visible, que es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Más hacia la izquierda se encuentran los mayores niveles de energía, que tienen también pues menores longitudes de onda, en los que se encuentran rayos gamma, rayos X, que son más los elementos radiactivos. Las microondas se encuentran hacia el lado derecho, digámoslo de esa forma, del espectro visible. Ahora bien, ¿qué hemos estado estudiando nosotros en nuestro grupo de investigación en estos años? A modo de un súper micro resumen, quiero contarles que nosotros hemos encontrado que las microondas inhiben el crecimiento in vitro de Plasmodium falciparum, con las condiciones que nosotros hemos encontrado. ¿Cómo se da esto? Pues hemos visto que a través de un mecanismo de acción que parece estar afectando la vacuola digestiva del parásito, que es donde les enseñé que la mucoína se encuentra adentro de esta vacuola digestiva. De forma esquemática, para enseñarles los cambios fisiológicos que hemos encontrado que se dan luego de esta exposición a microondas. Hemos visto que hay una liberación de contenido acídico de la vacuola, liberación de calcio, se da un incremento del estrés oxidativo que genera ciertos señales de transducción, se activan ciertas proteínas, como esta proteína que es determinante de supervivencia o de muerte, y se da un proceso apoptótico que lleva a la muerte. Todo este proceso y el equipo han sido recientemente patentados este año. Luego de esta introducción, ahora sí quiero contarles como a modo de secuencia todos los distintos dispositivos que hemos utilizado. Para llegar a las conclusiones que les acabo de contar, se usaron los primeros aplicadores que les voy a enseñar en las primeras diapositivas. Pero como realmente a largo plazo, lo que se quiere lograr con este proyecto es lograr que este tratamiento se pudiera llevar a pruebas in vivo, a pruebas en animales, para que luego en un futuro se pudiera pasar a pruebas en personas. Es por esta razón que necesitábamos hacer un cambio en los dispositivos. Aquí se puede ver esquemáticamente nuestro aparato de microondas. Este es el generador de señal, este es un amplificador de señal, esto es un termómetro óptico con fibras ópticas que usamos para medir la temperatura. Todo esto acoplado a una computadora con un software especial que nos permitía regular nuestros parámetros. El primer aplicador que utilizamos fue la guía de onda, que es esta que ven aquí. Esto es un cable coaxial, por aquí entran las microondas que vienen del equipo, aquí se mete la muestra. Aquí les muestro solamente para que tengan una idea de la homogeneidad de los campos por medio de una simulación con el software ANSYS HFSS. Es bastante homogéneo. La tasa de absorción específica, que es la cantidad realmente de energía que le está llegando a nuestra muestra, es de 73 watts por kilogramo. Los resultados que obtuvimos in vitro con este aplicador fueron los más importantes realmente. Con este aplicador pudimos determinar de que realmente
logramos una inhibición en el crecimiento de los parásitos, como se puede ver en este gráfico. Y tan importante como que lográbamos esta inhibición es el hecho de que no estaba ligada a un efecto termal, un efecto de temperatura. Porque lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando te dicen estoy usando microondas para matar el parásito de la malaria, es decir, claro, los estás cocinando. Pues no, nosotros logramos determinar de que la temperatura no estaba influyendo en la muerte de los parásitos. Y se puede ver en esta barra que dice termociclador, en la que nosotros expusimos a los parásitos al mismo perfil de temperaturas que estábamos obteniendo en nuestra irradiación con microondas y luego medimos la viabilidad. Y podemos ver cómo el parásito sigue siendo perfectamente viable a las temperaturas a las que estaba siendo sometido. Luego de esto se realizaron pruebas de citotoxicidad, o digámoslo así, de seguridad, en otro tipo de células que no fueran eritrocitos infectados con plasmodium. Utilizamos células Vero y macrófagos, y se puede ver aquí cómo la viabilidad de las células no es afectada cuando se compara con un control que no está siendo irradiado. Luego de este aplicador, probamos el aplicador llamado MicroStrip. Este aplicador realmente fue diseñado con la intención de poder observar al microscopio en el momento de la irradiación y tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, el espacio que hay es para insertar un portaobjetos. El que usamos tenía como un huequito en el que cabe cierta cantidad de volumen de cultivo de células infectadas. Aquí está el cable coaxial que se conecta al aparato de microondas. Las microondas viajan por aquí. Este prototipo, a pesar de que fue diseñado con la intención de la observación al microscopio, cuando la probamos notamos de que la inhibición en el crecimiento de los parásitos era poderosísima. Y era incluso más fuerte y era mejor que la guía de ondas que habíamos estado utilizando. La tasa de absorción específica era muchísimo más alta utilizando un poder más bajo. Y esto pues debido a diversas características del dispositivo, de su geometría, la cercanía de la muestra a las microondas, el volumen de muestra y ciertas cosas que se trataron de replicar después en otros dispositivos, pero que fueron un poco difíciles de mantener en la misma proporción. Aquí podemos ver la inhibición del crecimiento de los parásitos, que fue bastante parecida a la que obtuvimos con la guía de ondas. Y en este caso también se hicieron pruebas de seguridad o citotoxicidad con células Vero y macrófagos y se encontró de que estos no estaban siendo afectados por el tratamiento. Luego se diseñó y se ensamblaron un tercer aplicador que nosotros llamamos las placas paralelas. Es este que ven aquí. La idea original de este aplicador estaba visto para tratar de meter una serpentina adentro, una serpentina o un tubing que tuviera cultivo a través y entre las placas, que se pudiera poner en movimiento. Porque hasta este momento habíamos logrado in vitro una inhibición del crecimiento de los parásitos, pero de forma estática. Si nosotros queríamos llegar a un dispositivo que funcionara in vivo, teníamos que tomar en cuenta muchas otras variables, como el flujo sanguíneo. Las células infectadas no iban a estar sin moverse, van a estar en movimiento. Para eso se diseñó este aplicador. Sin embargo, bueno, en la simulación se puede ver aquí, pueden ver este color rojo que está en la primera posición, que significa que el campo es más intenso en esa posición. Y fue justamente lo que nosotros encontramos cuando hicimos nuestras primeras pruebas in vitro. Aquí donde dice 1, se refiere a esta posición llamada 1, que es la que está más cerca del cable coaxial, donde hay una mayor inhibición del crecimiento que en las demás posiciones. Es por esta razón que este aplicador no se pudo utilizar como se pensaba y al final se decidió poner el flujo únicamente en el primer punto, que era donde se obtenía mayor inhibición del crecimiento, y no utilizar el espacio del resto de las placas. Sin embargo, este aplicador fue muy importante y nos sirvió para darnos cuenta de que era posible mantener la inhibición del crecimiento aún en un sistema en movimiento. Aquí nosotros acoplamos una bomba peristáltica
para darle movimiento al flujo de los eritrocitos infectados y luego se hizo el análisis de la inhibición del crecimiento y se logró encontrar de que se mantenía bastante estable. Cuando se hacía de forma sin movimiento, la inhibición era de un 84% del crecimiento, y cuando se le ponía flujo, la inhibición bajaba un poquito, pero se mantenía en el 71% de inhibición. Estos eran pues muy buenos resultados que nos hicieron entonces pensar que estábamos listos para empezar a planear cómo debía ser un aplicador para las primeras pruebas in vivo en animales. Para esto se iba a utilizar el mismo equipo de microondas que habíamos venido utilizando, el mismo generador de señal, amplificador y el mismo software. Sin embargo, necesitábamos otro aplicador distinto tomando en cuenta el sistema que queríamos utilizar, que eran ratones. Necesitábamos un sistema en el que se pudieran tratar por lo menos 5 o 6 ratones al mismo tiempo y que fueran lo menos invasivo posible. Se pensó entonces en utilizar un arreglo de antenas de bajo costo que se pudiera poner debajo de la caja en la que normalmente habitan los ratones, y de esta forma ellos podían estar expuestos a las microondas sin tener que ser excesivamente estresados por el tratamiento que se les estaba dando. Nuestros ingenieros entonces trabajaron en el diseño. Esto fue un trabajo bastante arduo de muchos meses. Aquí hay un pantallazo de lo que fue la simulación final. Fueron muchos intentos para encontrar la mayor homogeneidad del campo posible a lo largo de toda la caja. Se puede ver que hay pequeñas diferencias dependiendo de los puntos de la caja. Son bastante pocos, debo decir. Sin embargo, pues cuando se hicieron las primeras pruebas poniendo simplemente tubitos con muestra infectada dentro de la caja, o sea, de forma in vitro, en el laboratorio, se vieron las diferencias en la inhibición de crecimiento dependiendo de la posición, pero de una forma bastante ligera. Se puede decir que era bastante homogéneo el efecto a lo largo de toda la caja. Y se logró una inhibición del crecimiento promedio del 45%, bastante buena. Lo que nos llevó a pensar de que estábamos listos para hacer nuestras primeras pruebas in vivo utilizando ratones. Para esto necesitábamos primero pasar por pruebas de seguridad. ¿A qué me refiero con pruebas de seguridad? Se utilizaron ratones sanos que no estaban infectados con el parásito de la malaria para ver si realmente las microondas estaban afectando al animal de alguna forma, independientemente de la infección con malaria. Para esto se utilizaron ratones C57BL6 machos. En las pruebas de seguridad se usaron dos grupos, un grupo control, que no iban a estar irradiados con microondas, pero que iban a estar cerca de la caja que estaba siendo tratada. Y el grupo experimental, que eran ratones que iban a ser irradiados durante 12 horas por 4 días consecutivos. Estos 4 días consecutivos son siguiendo el ensayo de supresión de 4 días de Peters. ¿Y por qué escogimos 12 horas? Escogimos 12 horas porque los ratones en el bioterio tienen un ciclo de 12 horas con las luces encendidas y 12 horas con las luces apagadas. Entonces fue el mayor tiempo posible que podíamos darles el tratamiento sin afectar el horario de día-luz que tienen los animales en el bioterio. En las pruebas de seguridad encontramos que las microondas no estaban afectando el peso, ni el consumo de alimento, ni el consumo de agua de los ratones, como se puede ver en estos gráficos. Pueden ver que hay dos controles, un control sin tapar y un control tapado, que dice aquí, pero esto se refiere a que nuestro dispositivo de irradiación tiene como un techito que hace las veces de una jaula de Faraday para evitar que haya fuga de microondas al exterior. Esta jaula, digamos, le da un poquito de oscuridad a la caja. Entonces queríamos estar seguros de si esta diferencia de luz no estaba afectando a los ratones.
En el punto final del experimento que se hizo, los animales se irradiaron 4 días y después se dejaron y se les dio seguimiento durante una semana post tratamiento. Durante todos los días se le hizo pesaje a los animales, se midió el alimento, se midió la cantidad de agua. Y el día final, en el punto final del experimento, cuando el animal se sacrifica, se le hacía una necropsia para analizar el estado de los órganos internos y se tomaba muestra de sangre intracardíaca para analizar los valores bioquímicos en el plasma de algunas enzimas que podían dar algún indicio de daños en los órganos internos. Se midieron las aminotransferasas GPT y GOT. Se midió también, estas aminotransferasas podían implicar un posible daño en el hígado, y la glucosa y la amilasa podían implicar un posible daño en el páncreas, de forma tanto endocrina como exocrina. Se pudo determinar de que hubieron a lo mejor alguna pequeña variación entre los controles no tratados y los tratados, pero ninguna de las diferencias fue significativa. Y todas están dentro del rango de referencia para este tipo de ratones que dicta la Charles River. Dentro de las observaciones de las necropsias, todos los órganos se veían bastante normales. No se le veía ninguna diferencia en color, ni en tamaño, ni al corazón, ni al vaso, ni riñón, ni genitales, ni cerebro, ni hígado. El único órgano que se le vio algo distinto fue el páncreas, que se lograba ver un poquito grumoso en 5 de 10 animales. Fue por esta razón que se hicieron las mediciones de glucosa y amilasa, pero no se logró determinar de que realmente fuera un daño que se estuviera dando en el órgano del animal. Estos experimentos de seguridad se hicieron varias veces, de forma en la que se pudieron replicar los resultados, lo que nos permitió entonces poder plantear de que el tratamiento era lo suficientemente seguro para continuar. Luego pasamos entonces a las pruebas con animales infectados con el parásito causante de la malaria. Utilizamos los mismos ratones, los C57BL6 machos, y los infectamos con Plasmodium berghei, la cepa ANCA, de forma intraperitoneal. En este caso se utilizaron 3 grupos. 2 de estos grupos van a estar infectados. Uno que es el control no tratado, al que no se le aplican microondas, pero que sí está infectado, y el control infectado y tratado con microondas, el cual fue también, igual que en las pruebas de seguridad, irradiados durante 12 horas consecutivas, 4 días consecutivos. Pero en este caso tenemos un tercer grupo, que es un control que no está infectado con el parásito y tampoco está tratado. Y este grupo se usa únicamente como un control en las pruebas bioquímicas en el punto final del experimento, para tener un punto de comparación de los valores normales del ratón que no está infectado con un plasmodium. Este es Doctora, le quedan 5 minutos. Uy, voy a apurar. Este es el resumen, digamos, de todos los experimentos que hicimos en la inhibición del crecimiento del parásito. Como se puede ver, el tratado con microondas es la línea roja. Se logró una inhibición del 47% en los animales irradiados en el día 4, que es el último día del tratamiento. Estos resultados fueron súper alentadores para nosotros y fueron realmente más de lo que pensábamos encontrar en un primer intento de nuestro primer dispositivo in vivo. También se hicieron las mismas mediciones y se determinó que no se estaban afectando ni el peso ni el consumo de agua de los animales. También se hicieron las mediciones de los parámetros bioquímicos y se ven, obviamente, diferencias en las enzimas del hígado y del páncreas que están realmente dadas por la infección del parásito en el animal. Y por eso se tiene el control de los no infectados. En el caso de los tratados con microondas, se parecen más los valores a los de los no infectados que a los controles parasitados que no están tratados.
Y esto pues debe ser bastante evidente porque la cantidad de parásitos que tienen es mucho menor a la del control que no está siendo tratado. Por lo tanto, el daño a los órganos también es mucho menor, y esto también se ve en las necropsias, en las que sí, se puede ver un pequeño cambio de color en el vaso y en el hígado, que se ve un poquito más verde, pero en los animales que no estaban tratados, el daño a los órganos era bastante más notorio y era pues bastante más evidente. Las conclusiones de este trabajo, las que me parecen pues más importante acotar, es que no se han encontrado daños macroscópicos en los órganos de los animales expuestos a las microondas, con las condiciones que nosotros estandarizamos y que usamos en nuestras experimentaciones. Lo que quiere decir que el tratamiento es seguro. Esto es un primer gran paso que necesitábamos dar y que ya podemos decir. También es muy importante que logramos probar que los aplicadores usados in vitro logran mantener un rango de eficiencia cuando se pasan al modelo in vivo. Logramos mantener un porcentaje bastante parecido de inhibición cuando pasamos de in vitro a in vivo, y eso también fue una súper buena noticia para nosotros. Y pues por último también que se seguirá optimizando el aplicador, y nuestros ingenieros ya están trabajando en ello para tratar de tomar todo lo bueno que hemos aprendido, mejorarlo y tratar de llevar al máximo la inhibición del crecimiento de los parásitos desde el primer día de tratamiento, para que esta inhibición pueda ser sostenida en el tiempo. Por último, quiero agradecer a las siguientes instituciones por su apoyo durante todos estos años. Esto traté de resumir lo más que pude, porque la verdad es que son muchísimos, muchísimos años de trabajo, resumidos en una o dos gráficas. Pero quiero agradecer a Indicasat AIP, que es la institución en la que se han llevado a cabo la mayoría de estas experimentaciones, por su apoyo siempre. A la CENACYT, por su apoyo desde pues mi beca doctoral, luego su apoyo en el programa de reinserción para que yo pudiera reinsertarme laboralmente, tanto como por su apoyo con grants de investigación, al Sistema Nacional de Investigación también por todo su apoyo, a L'Oréal Centroamérica, Fundación L'Oréal Centroamérica, por su apoyo también en parte de este trabajo, y al ICBG también por su apoyo por medio de fondos de investigación. Y por último, pero no menos importante, a todo el team de malaria de Indicasat, liderados por la doctora Carmen Spadafora. Cada uno de ellos ha jugado un rol importantísimo en todo este trabajo y han ayudado de una u otra forma a que esto sea posible. A los ingenieros también importantísimos, y que sin ellos nada de esto sería posible. Este ha sido un trabajo muy interdisciplinario. Hemos tenido que tener muchas reuniones en las que nosotros les explicamos a ellos la biología del parásito, qué queremos ver, qué necesitamos ver, y ellos nos explican por qué no es posible hacer ese dispositivo o qué realmente se puede lograr. Entonces uno llega a un consenso de qué se puede lograr. Al ingeniero Kevin Shaw y doctor Carlos Donado, la verdad que son lo máximo y son los ingenieros que nos han estado ayudando fuertemente en este proyecto. Y a la doctora Rosa Coromoto, que es la coordinadora del bioterio, por todo su apoyo, por haberme entrenado. Yo nunca había trabajado con animales. Ella me entrenó y me ayudó durante todo pues este proceso. Y le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Coronado. A continuación tendremos la participación del doctor Nicanor Ovaldía Rodríguez. Es médico veterinario. Es médico veterinario graduado de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Cuenta además con el título de Máster en Ciencias de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad of Wisconsin-Madison, un doctorado en Ciencias en Inmunología y Enfermedades Infecciosas, Salud Pública de Harvard University y un postdoctorado en Salud Global de la University of South Florida. Ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la investigación científica y publicado numerosos artículos en revistas indexadas médicas y veterinarias nacionales e internacionales. Ha recibido por 4 veces consecutivas la categoría de investigador distinguido del Sistema Nacional de Investigación de Panamá y ha recibido múltiples distinciones internacionales.
Sus investigaciones se han centrado principalmente en el estudio de enfermedades tropicales, principalmente en el ensayo de la eficacia y farmacocinética de nuevos compuestos antimaláricos, los mecanismos moleculares de resistencia a drogas del parásito de la malaria, la patogénesis de las enfermedades y la inmunogenicidad y eficacia de las vacunas antimaláricas experimentales. Con ustedes, el doctor Nicanor Ovaldía. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación para participar en este importante seminario desde Panamá. Hoy les voy a hablar sobre, vamos a compartir la pantalla. Un minuto. Debo ver si se está... Ok, ya. Ok. Solo me indican si se ve la pantalla. Aún no se ve, doctor. Debe Okay. elegir la del medio. La opción del medio. Application window. Application window, ok. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre algunos avances en la evaluación preclínica de vacunas antimaláricas contra la infección experimental por Plasmodium vivax, que realizamos en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud de Panamá. El temario tocará la situación actual de la malaria a nivel regional y mundial. ¿Por qué una vacuna contra Plasmodium vivax? También veremos el modelo humano Plasmodium vivax a primates no humanos a otus. Y hablaremos al final de la investigación en curso y la futura investigación que realizamos. Sobre la situación de la malaria a nivel regional y mundial, solo me tocaría agregar a lo que mi antecesora, la doctora Coronado, explicó, de que en Plasmodium vivax aproximadamente el 70% de los casos se encuentran fuera de África, especialmente en la América y en el sureste de Asia y la India, los cuales abarcan gran parte de la zona del Amazonas en Sudamérica y parte de Centroamérica, igual que algunos focos en México. Últimamente la carga de enfermedad se localiza en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, donde ha aumentado significativamente los casos. En Panamá tenemos, como explicó la doctora Coronado, que la malaria por Plasmodium vivax se presenta más endémica en las zonas indígenas del país, al este de la República y en la zona Nove Buglé de Panamá. La cantidad de casos en los últimos años no sobrepasa los 1,000, sin embargo, en el año 2019 se ve una tendencia a la alza. ¿Por qué una vacuna contra el Plasmodium vivax? Bueno, el Plasmodium vivax es una de las principales causas de morbilidad por paludismo dentro y fuera de África, como dije anteriormente. El parásito no se puede cultivar y esto ha impedido el desarrollo de herramientas diagnósticas, nuevas drogas y vacunas. Además, es difícil de eliminar debido a parasitemias submicroscópicas asintomáticas y los pacientes en su mayoría no presentan síntomas. La mayoría de estas infecciones producen gametocitos, que son las formas de transmisión del parásito. 3 a 5 días de iniciar el primer ciclo eritrocítico, ya se han formado gametocitos y se están transmitiendo
a mosquitos residentes sin que el paciente tenga fiebre o ningún síntoma. Existen drogas anti-inozoitos, que son las formas que se encuentran en el hígado que hacen que se dificulte su erradicación o eliminación, tales como la primaquina y tafenoquina. Sin embargo, estas drogas tienen problemas de crisis hemolítica en algunos pacientes que presentan deficiencias de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Un poco sobre el ciclo de la vida del Plasmodium y el reservorio de los gametocitos, solo para agregar a lo que presentó brillantemente mi antecesora, que los inozoitos que se encuentran en el hígado producen las recaídas, que pueden ser varios meses a años después de haber adquirido la enfermedad, y no existen pruebas diagnósticas para determinar quiénes son portadores. Por otra parte, la gametocitemia, o sea, las formas sexuales del parásito que se transmiten al mosquito, se reflejan igual que la parasitemia asexual, o sea, la de la sangre. El ciclo no está prácticamente separado. Además, recientemente descubrimos que los gametocitos se radican en la médula ósea, un lugar privilegiado inmune que aparentemente también forma parte del reservorio asintomático de la enfermedad, y más recientemente se indica que el vaso presenta estas formas crípticas también. Por otra parte, la infectividad para los mosquitos es más alta que para Plasmodium falciparum, y esto es parte del problema de la eliminación del Vivax. Una cuestión importante que señalamos aquí en esta gráfica es los puntos de intervención de una vacuna contra el paludismo para acelerar hacia la eliminación. Pueden ver que en la gráfica superior, en la A, hay una línea continua roja que indica la cantidad de parásitos o el número de parásitos que se encuentran en los diferentes ciclos. Por ejemplo, en el ciclo exoeritrocítico, menos de 100 parásitos entran en el hígado a través de los esporozoitos, y las áreas señaladas por amarillo indican las intervenciones en las cuales las vacunas que producen anticuerpos pueden eliminar estas formas. Por ejemplo, una vez que penetran en la piel o dejan el vaso sanguíneo, y antes de penetrar a las células hepáticas, mediante la migración transversal, podrían ser afectadas por una vacuna que produzca anticuerpos. En la parte azul serían vacunas que producen respuestas humorales, citotóxicas, celulares, que también afectan al parásito en su desarrollo hepático. Al prevenir también el egreso de estas formas de merozoitos hepáticos, las vacunas humorales que producen anticuerpos también intervendrían aquí. En tanto que en la fase eritrocítica, donde hay una gran masa de parásitos, podemos utilizar vacunas que producen anticuerpos para prevenir la invasión del parásito, prevenir el egreso del mismo y prevenir la formación de gametocitos. Una vez que el parásito es tomado por el mosquito, también podemos intervenir en la fase de la fusión o fertilización de los gametos, antes de que de que los oquinetos atraviesen la pared estomacal del mosquito y se transformen en oquistes, donde también interviene la inmunidad humoral. Esto sería entonces dos cuellos de botella, una en el mosquito y otra en la fase hepática, que podrían ser intervenidas mediante vacunas antimaláricas. Pero la Agenda Malera de 2011 determinó que las vacunas para acelerar la eliminación de la malaria deberían interrumpir la transmisión de la malaria. A pesar, dicen uno de los autores, de la necesidad actual de una vacuna para prevenir la malaria clínica, la investigación de vacunas de estadios sanguíneos ha sido despriorizada
a favor de aquellas basadas en estadios preeritrocíticos y del mosquito. Como vimos en la gráfica anterior, las razones para despriorizar las vacunas de etapas sanguíneas de la agenda de eliminación son el fenómeno del cuello de botella, donde hay que aprovechar que hay pocos parásitos para intervenir. Y hay una gran cantidad de parásitos circulantes en las otras fases. También hay una gran diversidad genética de muchos antígenos diana que pretenden eliminar el parásito. En conjunto, esto presenta un obstáculo formidable para la inmunidad inducida por vacunación. Con este preámbulo, entonces, veamos qué es lo que hemos hecho desde 1994 en el Instituto Gorgas. Se han publicado múltiples artículos sobre diferentes tipos de vacunas, utilizando el modelo Aotus, Plasmodium falciparum. Se ha demostrado en varios estudios realizados en el laboratorio su utilidad para la evaluación de la inmunogenicidad humoral de antígenos candidatos, diferentes vías de administración y varias plataformas de vacunas, incluidas aquellas basadas en genes. Más recientemente publicamos un artículo en colaboración con el Naval Medical Research Center de Silver Spring, Maryland, en donde analizamos las vacunas en base a plásmidos y en base a vectores de adenovirus para determinar la inmunogenicidad de dos proteínas de la superficie de los merozoitos, la AMA1 y la MCP1, en un esquema prime boost heterólogo y determinar la eficacia de esta aproximación. Los estudios experimentales actuales para desarrollar una vacuna contra el Plasmodium vivax se centran en inducir una respuesta inmune humoral robusta. En la actualidad no existe un punto de referencia para evaluar el nivel de protección necesario para lograr una protección estéril contra el Plasmodium vivax. El objetivo de ese trabajo fue evaluar la inmunogenicidad y eficacia de dos antígenos del Plasmodium vivax, el AMA1 y el MCP1, que es un fragmento de 42 kilodalton de la proteína de superficie del merozoito, en este esquema de vacunación de plásmido DNA adenovirus vector boost. Aquí pueden ver la estructura de un merozoito, donde están en la superficie estas proyecciones que vienen a significar este tipo de proteínas, la MCP1 o la AMA1. Durante la invasión del eritrocito, como pueden ver en la figura B de inferior derecha, el parásito se pega a la superficie del merozoito por receptores con estas proteínas y luego penetra hasta que logra hacer su vacuola. Pero, ¿qué es un plásmido de DNA prime adenovirus boost esquema de vacunación en Aotus? Bueno, el plásmido de DNA es un DNA circular donde se ha insertado una serie de genes y lugares para que las enzimas de restricción actúen y podamos clonar este tipo de genes que codifican estas proteínas. También hemos usado, por ejemplo, vectores de adenovirus que son deficientes en su replicación para insertar también ese tipo de genes mediante la clonación. Se utilizan adenovirus tipo 2 y el tipo 5, que son virus del resfriado común del hombre. También se han utilizado otros adenovirus. Por ejemplo, últimamente han oído mucho sobre la vacuna experimental rusa del COVID-19, que usa adenovirus 5 y adenovirus 6 con un éxito del 93%. O sea que esta tecnología o esta plataforma de replicación de adenovirus deficientes es de uso común. En este experimento lo que hicimos fue, el protocolo consistía en inocular con plasmid DNA en el intradérmico, en la parte inferior de la cadera, dorsal de la piel de la cadera, en 10 sitios por forma intradérmica a intervalos de 4 semanas y
al mismo tiempo se tomaban muestras de sangre antes y después de cada inmunización. 12 semanas después de la primera inmunización, o sea, el priming, se le inoculó el adenovirus 5 clonado con las mismas proteínas, y 4 semanas después del boost, o sea, con el adenovirus, se retaron los animales con la cepa SAL-1 con 10.000 parásitos infectados por vía intravenosa. Se utilizaron, se utilizaron 8 grupos que consistían en el grupo A, los plásmidos de control para el virus y para el plásmido, y las combinaciones diferentes entre AMA1, MSP142 o AMA1, MSP1 en conjunto en ambas plataformas, o solamente en Prime y no Boost, o no Prime y sí Boost para ambas combinaciones, y un grupo último que sería el de control de infección para asegurarnos de que todos los animales se infectaron. Aquí pueden ver las parasitemias en el eje de las YES por 1.000 parásitos y en el eje de las X los días post-inoculación. Para señalar aquí principalmente es que en el grupo D observamos una cantidad de animales que se curaron antes de terminar los 28 a 36 días que duró el experimento. Además, hicimos un análisis que determinó que en el grupo D los animales no sufrieron anemia, a excepción de uno de los animales, en comparación con los controles o con las diferentes combinaciones de boost y prime de cada una de las proteínas. Interesantemente, en esta gráfica podemos ver que el grupo que tiene el color morado, que sería el grupo D de 5 animales, se curó para el día 34 aproximadamente en promedio. Esto se ve no muy claramente en esta tabla, porque esta tabla es muy grande. Sin embargo, pueden observar aquí que, por ejemplo, en el régimen de inmunización de AMA1, MSP1, se tuvo una alta significancia estadística en relación a la parasitemia promedio en comparación con los otros grupos, control o el grupo de infección. Y además, el área debajo de la curva que se mide por esta técnica fue de 180 comparado con 398 en el control, o 218, 209 y 216 en los otros. 4 de 5 animales se curaron solos, sin necesidad de tratamiento, por lo que esto fue significativo al nivel del 001, P de 001. En resumen, los resultados de este experimento nos dicen que el grupo D, que tiene la combinación de ambas proteínas, tuvo el más bajo pico de parasitemia, el más bajo promedio de parasitemia, el menor área debajo de la curva, se curó la rata más alta y el periodo prepatente fue relativamente largo. El grupo C y E mostraron una tendencia similar con una significancia inferior cuando se utilizó la combinación en plásmidos solamente o el MSP1 en combinación con el virus. De los análisis sanguíneos determinamos que había una alta significancia entre la respuesta inmune después de la infección con el virus en comparación en el grupo D comparado contra el control o contra los otros grupos. Así también el grupo B mostró una significancia de P menor de 0,01. Esto indica que se observó inmunidad parcial con la combinación. La combinación de antígenos suprimió la parasitemia significativamente en comparación con los controles. Los resultados apoyan el uso de esta combinación de antígenos, pero identificar antígenos adicionales que aumenten la protección sería la continuación de este estudio. Por lo que decidimos entonces, uniéndonos con un grupo de investigadores
de otras universidades e institutos a través de un experimento que fue la inducción de inmunidad estéril por infección repetida homóloga y detectar los antígenos que producían anticuerpos mediante una microarray de proteínas. Este estudio de transferencia pasiva de anticuerpos en humanos ha demostrado claramente el papel protector de los anticuerpos IgG contra la malaria. Identificar los antígenos que median la inmunidad es esencial para el diseño de una vacuna, pero esto ha resultado difícil debido a la falta de un cultivo in vitro continuo de Plasmodium vivax. El objetivo era, como les dije, evaluar la inducción de inmunidad estéril cruzada mediante la infección repetida con P. vivax y correlacionar las densidades de parásitos con la respuesta inmunitaria específica de antígenos y los cambios en los perfiles transcripcionales de los parásitos. Para eso desarrollamos un esquema experimental en donde los animales se infectaron durante 4 veces por 276 días, un año entero, comenzando con un grupo de animales que fueron reemplazados por donantes u otros, y otros que fueron saliendo del experimento para terminar con 3 animales al final, lo cual nos dio un promedio, un experimento largo y difícil, no repetible fácilmente. En las primeras 3 inoculaciones se retaron con Plasmodium sal 1 y en la 4ª inoculación se retó con el AMRU1, que es una cepa de Papúa Nueva Guinea heteróloga que los animales que han sido inmunizados por infección con la sal 1 no deberían estar protegidos, o por lo menos parcialmente. En esta gráfica vemos el nivel de parasitemia en el eje de las Y y los días después de la infección en 4 paneles. En el primer panel vemos el grupo en su primera inoculación. En el segundo panel, durante la segunda inoculación, solo 2 animales se necesitaron tratar. En la tercera panel, vemos que solo el control de infección necesitó tratamiento y todos los otros animales fueron estériles inmunes, lo cual demuestra que la inmunización repetida o infección repetida produce inmunidad estéril. Sin embargo, después de 277 días, los animales se inocularon nuevamente con la cepa de Papúa Nueva Guinea heteróloga. Las negras, estas gráficas con puntos negros indican el control y los demás indican los animales que habían sido estériles inmunes. No fueron protegidos contra la infección de Plasmodium vivax AMRU1. Y este es uno de los grandes problemas de la vacunación contra la malaria, la heterogeneidad y la diversidad de los parásitos a nivel mundial. Esto produce una anemia después de la exposición heteróloga en autoinmunes inmunes. Por ejemplo, aquí pueden ver en la gráfica la parasitemia en rojo, el hematocripto en negro y en azul las plaquetas. Pueden ver que durante el pico de la parasitemia al día 15 hay una disminución del hematocrito, pero no es significativa en la segunda ni en la tercera, que es donde cuando los animales son inmunes estériles, perdón, pero cuando los retamos con la AMRU1, entonces hay una demora en la parasitemia o el pre-patent period, pero el hematocrito cae dramáticamente. Entonces decidimos determinar la inmunidad, cómo estos animales habían adquirido anticuerpos. Para eso tuvimos que preparar nuestro propio antígeno utilizando cultivos ex vivo de Vivax y una banda de Percol. Logramos aislar en esta banda estadios eritrocíticos, los cuales pues son capaces de desarrollarse in vitro hasta el nivel de gametocitos, y de allí sacamos el antígeno para producir un in-house ELISA. En estas 2 gráficas, la roja y la verde, pueden ver, y la morada, las diferentes concentraciones de antígeno enfrentados a un suero positivo hiperinmune, lo cual nos indica que hay reacción, y un suero negativo, 2-3 sueros negativos con las mismas concentraciones que nos dicen que no hay anticuerpos. Así que debajo de 1 nos indicaba que el nivel de anticuerpos era negligible.
Así pudimos determinar el profile de la subida de anticuerpos a través de las infecciones. Para la segunda infección, para la primera infección, los animales habían adquirido 3 títulos de logaritmo 10 de ELISA. Para la segunda infección llegaron hasta 4, pero hubo una ligera disminución, y durante la tercera infección llegamos a niveles muy altos de protección que correlacionaban con la parasitemia, la disminución en una alta significancia de 0,98 de R, lo que nos indicaba que había una protección completa. De allí entonces nos contactamos con el London School of Tropical Medicine en Londres y analizamos mediante un array de 240 proteínas los sueros obtenidos longitudinalmente. Este microarray desarrollado por la Universidad de California en Irvine utiliza extractos libres de células in vitro mediante una técnica de transcription translation y se basa en las cepas SAL1, Salvador 1. Este es el microarray, el heat map del microarray. Pueden ver en el eje de las X todas las proteínas con las cuales, o los genes que codificaron las proteínas contra las cuales enfrentamos los anticuerpos de todos los animales en los diferentes niveles de inoculación. Por ejemplo, el nivel 1, 2, 3 y 4. Esto nos permitió determinar cuáles de estas reaccionaron con los sueros de los animales. 66 proteínas reaccionaron contra los sueros de los animales de las 244 que estaban impresas en el microarray. Aquí seleccionamos algunas de ellas que tuvieron reacciones inmunogénicas, por ejemplo, durante la primera, segunda, tercera y cuarta inoculación, y observan que para el día 28 los niveles son altos de señal en todas las reacciones del microarray. Y en comparación con el PB1, por ejemplo, que esta proteína no hubo reacción a la primera inoculación, pero después en la segunda hubo como un boost. Esto nos permitió determinar cuáles de estas proteínas fueron reaccionando significativamente y encontrar una serie de candidatas a vacunas noveles, por ejemplo, el ETRAMP, que es un Early Transcribed Membrane Protein con el código PBX 090230, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el Plasmodium Exported Protein, el PB1, y para control vemos que el MSP1, que es una proteína de superficie que ha sido caracterizada, tiene una alta tasa de reacción, lo cual nos indica que estábamos en lo correcto. O sea, de estas 3 no han sido descritas, por lo que estamos trabajando ahora con el grupo de Glasgow para analizar mediante otras técnicas qué es lo que está sucediendo. También hemos secuenciado las regiones subteloméricas de los Plasmodium vivax y SAL1 y AMBRU1 que se derivaron de los experimentos para determinar un nuevo plot con un nuevo novel contig que contiene todas las familias Peer Gene multigénica. Esta familia de genes que se llaman Plasmodium Interspersed Repeat Multigene Gene Family interviene en la evasión antigénica de la evasión inmune del parásito. Como pueden ver aquí en este cartón, todas las partes subteloméricas de la genómica coinciden con el patrón, y lo cual nos indica que tenemos que ver esta evasión antigénica que se ha presentado probablemente en nuestro experimento. En conclusión, las infecciones homólogas repetidas de P. vivax indujeron inmunidad estéril a un desafío homólogo pero no heterólogo en los monos adultos.
66 de los 244 antígenos de proteínas del PBVAX reaccionaron, incluidas proteínas noveles. El microarray de proteínas de PBVAX ofrece la ventaja de una plataforma multiplex para el descubrimiento rápido de candidatos a vacunas. El modelo de Aotus PBVAX permite identificar proteínas inmunogénicas candidatas a vacunas y su eficacia preclínica. Este trabajo no la pudiéramos haber realizado sin la colaboración de múltiples científicos internacionales en la Universidad de Glasgow, la Universidad en Harvard University, en el Gorgas, en la Universidad de California, Irvine, el London School of Hygiene and Tropical Medicine, y actualmente estamos realizando pruebas de expresión génica con otro microarray de 5,000 proteínas en el Nanyang Technological University en Singapur con el doctor Sivik Bosdek. El Sistema Nacional de Investigación ha apoyado esta investigación indirectamente, el DIDETEC del Instituto Conmemorativo Gorgas con sus fondos CORE y la Universidad de Glasgow en Escocia con sus fondos CORE. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Puede dejar de compartir pantalla? Okay. A ver. Listo, ya. Okay. Muchísimas gracias. Muy bien. Como siguiente punto, tendremos la intervención de la doctora Carmenza Espadafora, quien obtuvo un título de bioquímica profesional en la Universidad de Eastern Michigan y un título de doctorado en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada en España, descubriendo 2 proteínas quináceas del parásito causante del mal de Chagas. Un primer postdoctoral en la Universidad Central de la Florida le introduce al mundo del parásito causante de la malaria y un segundo postdoctoral en el Instituto de Investigación Walter Reed, a las afueras de Washington, D.C., lleva a cabo la búsqueda del llamado receptor X de la malaria, estudio que ve sus últimos experimentos ya habiéndose incorporado al Indicasata IP en Panamá. El descubrimiento de la identidad del receptor X puso fin a una búsqueda de más de 30 años por parte de los científicos expertos en malaria. Sus otras investigaciones incluyen el papel de las exovesículas en señales de muerte en malaria, la búsqueda de compuestos activos para parásitos tropicales y cáncer, y el diseño de un biosensor de cianuro. Entre sus distinciones está el haber ganado una subvención de fase 1 y la primera de fase 2 para América Latina de la Fundación Bill y Melinda Gates para estudiar un tratamiento alternativo para la malaria sin el uso de drogas. Es miembro distinguida del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. La doctora Espadafora es coordinadora del Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades del Indicasata IP y es oficial liaison del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biogenética para Panamá. Iniciamos la sesión de preguntas. Adelante, doctora. No se escucha, doctora. Muchísimas gracias por la introducción, María Gabriela. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a nuestros 2 expositores por muy diferentes temas, pero que sabemos que la malaria es siendo una enfermedad que ha estado con nosotros desde el principio de la humanidad prácticamente. Quizás no sea posible vencerla sin un enfoque multilateral que incluirá el detener la transmisión a través de los vectores, las vacunas que eviten la enfermedad y la terapéutica que los trate. No sé cuál debe ser la dinámica de las preguntas, si debo empezar con Lorena y después con Nicanor. Como usted guste, doctora. O variado. Bueno, entonces voy a comenzar en el orden en el que se presentaron con Lorena. El uso de fuerzas o electromagnetismo es comúnmente visto como ciencia esotérica,
en algunos lugares. ¿Esto es realmente ciencia, lo que estamos haciendo? Bueno, no se escucha. Se escucha. Tienes que... Sí, se escucha. Yo escucho. Sí, ahora sí. Debo decir que es cierto que cuando uno dice en lo que está trabajando, lo primero que la gente piensa es en esoterismo, en cosas raras, ¿no? Pero creo que es importante, primero que nada, decir de que seguimos el método científico en todo momento. Nosotros no inventamos nada, nos basamos en evidencia, en cosas sustentables, en las que tenemos evidencia real científica para realizar nuestras investigaciones, primero que nada. Pero aparte de esto, es un poco extraño cómo la gente realmente a veces no cree en algo simplemente porque no se puede ver. En el caso de las microondas, la gente dice, o sea, piensa esto porque no lo puedes como ver, no es como una pastilla de un medicamento que tú te tragas, una inyección que te ponen directamente, algo como más tangible. Pero sin embargo yo no veo que la gente dude de que los rayos ultravioleta existen, por ejemplo, y de que pueden causar cáncer en la piel. Entonces, creo que es un poco el hecho de que a lo mejor porque no es la forma tradicional a la que estamos acostumbrados a dar tratamientos, no quiere decir de que no es correcto. Entonces, creo que es importante que siempre se siga el método científico, hacer hincapié de que las cosas se están haciendo bien, las cosas se hacen con evidencia, no se están haciendo locuras, no nos estamos basando en cosas infundadas. Y de hecho, pues el electromagnetismo se usa en muchos procedimientos que están aprobados por la FDA, tanto para terapéutica como para procedimientos que todos nos hacemos, scans, cuando uno se hace rayos X, cuando uno se hace tantos procedimientos que involucran espectro electromagnético y nadie duda en hacérselos pensando que esto no es una cosa, digamos, clínicamente hablando buena o científica. Es decir, ya está probado que hay una interacción de los organismos hacia las... Correcto, está probado por distintos equipos, distintos grupos de investigación a nivel mundial. No es un proyecto nuestro y no es únicamente referente a la malaria. Hay mucha investigación y mucha literatura en la que se estudia el efecto de las ondas electromagnéticas en distintos espectros, en distintos lugares del espectro electromagnético que les enseñé, distintas longitudes de ondas, cómo afectan el cuerpo humano, cómo afectan distintas cosas dentro del cuerpo humano, y son cambios reales, son efectos reales que están ocurriendo y que han sido medidos de distintas formas y han sido estudiados por muchísimos grupos y está pues bien determinado en literatura de que existen estas interacciones. Bien, gracias Lorena. Voy a cambiar a Nicanor y después regreso contigo otra vez. Nicanor, ¿ha sido tan difícil buscar una vacuna efectiva contra la malaria, ya sea por falciparum o por Vivax, que son los dos parásitos de Plasmodio que afectan más a nivel mundial, por precisamente una evasión inmunológica? Antes, quizás porque la malaria le afecta al África, donde están los más pobres de los pobres, quizás nadie se ponía a pensar tanto en qué tenemos que hacer para que una vacuna dure más tiempo. Sin embargo, ahora con el COVID, todos se están preguntando en todos estos ensayos, ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto tiempo nos va a proteger? Es tan difícil, y quiero que me comentes ahora, tan difícil conseguir que la vacuna contra la malaria sean de largo tiempo, que antes se quería hacer una vacuna que
que por lo menos fuera eficaz al 50% y que durara un año. Ahora, con los avances que se ha tenido con la RTS-1 para el falciparum, se espera que para el 2030 haya una vacuna que sea efectiva por lo menos al 75% y que dure por lo menos 2 años. Así estamos con la malaria después de que comenzó, se sabe que existe desde el año 4000 a.C. ¿Qué es lo que tú piensas que puede causar esa evasión, esa caída de los anticuerpos con el parásito de la malaria? ¿Por qué no se consigue estimular a los linfocitos B de memoria? Yo creo que es similar a, y aquí viene la vena de veterinario, mira. Sí. Veterinario primero. Y recuerdo muy bien mis profesores en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y un científico europeo, un húngaro, Todorovic. Estamos hablando de hace 40, 50 años. Este fenómeno se ve en las vacas. A la gente no le gusta que le digan rebaños, pero es que la ciencia veterinaria y la inmunización sale de una vaca, de la infección por el virus del pox de la vaca, la variola, que Jenner descubre. Pero, ¿qué sucede con estos virus? Bueno, hay muchos virus, son inmunogénicos, únicos y no tienen variación, y una sola inyección te protege toda la vida, por ejemplo, la fiebre amarilla. Pero en el coronavirus tenemos la variación, lo cual hace que sea muy difícil mantener la inmunidad a los cambios mutacionales. En el caso de la malaria, por ejemplo, que es similar a una enfermedad, ya te decía, de vacas, que es la babesiosis. La babesiosis es un protozoo que afecta al ganado y se dieron cuenta, por ejemplo, ya en los años 30, en Estados Unidos, en Texas principalmente, que con la erradicación de la garrapata que transmitía la babesia, los animales que eran inmunes cuando se exponían a las garrapatas que le inoculaban la babesia, perdían la inmunidad luego de un cierto tiempo, meses a años. ¿Y qué sucedía después de que se pierde la inmunidad? Entra animales infectados con garrapatas, se vuelve de nuevo la infección con garrapatas en los potreros y muchos animales se morían con la enfermedad de la babesiosis. Es el mismo caso de la malaria en seres humanos, pero no lo están viendo ahora como un rebaño, sino hasta hace poco. Porque desde que se produce el documento de Malera 2011, que es el que tiene que ver con la eliminación de la malaria de países y zonas. Por ejemplo, si nosotros elimináramos la malaria en Panamá del oeste de la República y todos los individuos que estén allá estuvieran totalmente segregados, que no tuvieran contacto con mosquitos anófeles, perderían totalmente, posiblemente en las áreas endémicas, la inmunidad. Y luego cuando el mosquito entre nuevamente, pues van a sufrir una epidemia. Este fenómeno de epidemias se está viendo en algunas áreas donde se ha controlado y eliminado la malaria, donde se restablece la transmisión. Es ahí donde, como señalé en la intervención, cabría una vacuna para prevenir la enfermedad clínica en zonas donde se haya eliminado el parásito, para proteger a los individuos que han perdido la inmunidad. Definitivamente, para permanecer inmune contra la malaria, necesitas exposición repetida. Igual contra la babesia en el ganado, que sería el otro ejemplo. O sea, eso se conoce desde tiempos inmemoriales. Pero en relación a la vacuna, sabes que Hoffman, que tú lo conoces, trabajó conmigo muchos años, seguimos en contacto en los meetings. Su vacuna de prozoitos irradiados. Exacto, está haciendo su vacuna, que fue de la doctora Nussensweig de la Universidad de Nueva York, brasileña casualmente,
profesora allí, que fue la que propuso eso hace 40 años, 50, ha logrado que los esporozocitos irradiados, o sea, los de la fase preeritrocítica, que es donde está el otro cuello de botella del parásito, protejan 100%, pero esos mismos individuos, luego de 8 meses, se retan nuevamente y algunos caen con la malaria. Aún así, habiendo tenido contacto con el esporozoito del parásito entero, ahora imagínate en vacunas de subunidades, que es la que yo mostré en esta presentación. Me parecía interesante hablar de eso porque pude haber hablado de otra cosa, pero esa me pareció más interesante porque todavía a estas alturas estamos buscando nuevos candidatos a vacunas de subunidades con plataformas nuevas, con las que ahora son famosas, pues porque es COVID-19, pero eso se está usando, nosotros lo usamos en 2006, el adenovirus 5. Y una de las cuestiones que hablaban de adenovirus 5 es que, como es resfriado común que le da al hombre, podría generar algunos anticuerpos y neutralizaría tu vacuna, lo cual no te protegería. Pero una combinación de adenovirus 6 con adenovirus 5 o adenovirus de chimpancé, por ejemplo, que es el de Oxford, la vacuna de Oxford, que es un chimp adenovirus, pueden quitar ese problema de la inmunidad cruzada con el resfriado que bloquearía la vacuna. Así que esas plataformas, yo no sé, cuando yo recuerdo a manera de anécdota, y yo creo que tú te acuerdas del doctor Richard Rosen, que era mi colega en el Gorgas, me decía que ya vienen de nuevo con este problema de las vacunas. Él no le creía nada a Hoffman, porque él era un hombre de drogas antimaláricas. Y en realidad lo que ha hecho que disminuya la incidencia en África y en otras áreas ha sido la tenicinina, que ahora hay resistencia y que ya detectaron resistencia en Guyana, que está aquí al lado, y que el otro día dijeron que casi que entra a Colombia por los mineros que vienen migrando de Guyana. O sea, que no se ha comprobado, pero está a punto. Y si pasa eso, perderíamos la última arma que tendríamos a la mano para combatir con drogas que son de fácil distribución. No así va a ser la vacuna del COVID, porque necesitas nitrógeno líquido. La de Pfizer, por ejemplo, sin mencionar fábricas, pero bueno, como están las noticias. Y ahora que mencionas eso, pues la que tú estás probando también es basada en ácidos nucleicos, también necesitaría una cadena de frío de menos 80 grados. No, la de Plasmid DNA nosotros la mantuvimos cuando llegaban a menos 80. Sí, el Plasmid DNA lo puedes tener a temperatura ambiente, pero la del virus no. La adenovirus necesita congelación ultra. Sí. Entonces, ese es un problema para los lugares apartados, ¿no? Como es en África, en Asia, inclusive aquí en Panamá, que el Darién, por ejemplo, que hay que ir en bote, que hay que... Nicanor, en tus estudios con los microarrays, encontraste la proteína de superficie del merozoito, la MSP1, que también se ha mencionado mucho como candidato para vacuna contra la malaria falcíparo. ¿Tú crees que se podrá llegar a tener una vacuna que sea buena para ambos plasmodiums, falciparum y vivax? Yo me imagino que con la biotecnología ahora que todo se puede clonar y todo se puede hacer, y con el CRISPR-Cas9 y todos estos sensacionales descubrimientos que han habido últimamente, cualquier cosa es posible, pero más hacia la parte que nosotros estamos buscando, que yo espero que de aquí al otro año ya tengamos los resultados finales de la Universidad de Singapur, esta con Bosdek, poner un paper que sea un poco comprensivo del modelo animal y de su importancia en la utilización para encontrar candidatos a vacunas, sin usar el modelo humano que existe, que es el CHMI, que es carísimo, pues pocos sujetos,
y solamente se tiene en pocos países, Australia, Londres, en Estados Unidos. Quizá aquí al lado de Colombia, Sócrates ha hecho algo de eso, pero no sé, una combinación de MSP1, que allí en ese experimento, que no es sensacional, pero haciendo un poco de disección te das cuenta que protege parcialmente. MSP1 quizás en una plataforma de 2 adenovirus diferentes, o usando un alfavirus con un adenovirus, o una combinación. Son experimentos de combinaciones. Mientras más combinaciones hagas, más grandes son tus grupos, más número de animales necesitas, más número de sujetos. Entonces estamos hablando de un proyecto de este tamaño fácilmente te puede costar $250,000 a $300,000. Y si lo haces con sujetos humanos, está por arriba de $1 millón. Los ensayos de algunas vacunas de Hoffman, por ejemplo. Entonces, nosotros a nivel local no tenemos esa capacidad de financiamiento. Entonces, tenemos que asociarnos con universidades externas, que tampoco tienen, que todo el mundo anda buscando plata. Pero nosotros, como somos de acá, de abajo del sur, es más difícil convencer a la gente de que te dé plata, ¿no? Y todo es plata. A pesar de que las colaboraciones que mantienen nuestros científicos, como tú, como otros, es del nivel más alto. Vos, que es un líder en todo lo que es microarrays, obviamente, hablas con Hoffman también y con otra gente de la Armada de Estados Unidos que han estado pioneros en todo esto de la vacuna. Pero ya llegaremos ahí, la CENACYT, confío en los que siempre están al tanto de investigación y desarrollo, en que cada vez han ido ampliando el techo de lo que se da en los subsidios y nos están ayudando más a hacer la investigación, Nicanor. Sí, gracias, voy a volver a... Perdona. Yo creo que sí, que si me preguntas a mí, cuando yo trabajé en el MIDA, cuando yo llegué graduado de veterinario, la gente lo ve a uno por ahí, dice, este señor, ¿quién será? Pero yo trabajé en el MIDA como veterinario de campo, Darién, de toda la República de Panamá, con la rabia, por ejemplo. Después me gustó el laboratorio y comencé a hacer diagnóstico de rabia. Casualmente el curso me lo enseñó el Army en la zona del canal. Y de ahí, de cero financiamiento para nada, porque no había nada, a cuando nace CENACYT en el gobierno, creo que fue de Endara, no recuerdo bien, y luego todos los otros directores de CENACYT que han venido a través de los años, todos han hecho que vayamos creciendo, que los institutos vayan creciendo, ahí con poco o con menos dinero cada vez más. Yo pienso que el futuro para los investigadores jóvenes como Lorena y los otros que son tus alumnos, pocos alumnos tengo yo, porque como clínico es difícil conseguirlos, pero ellos van a ver los frutos de los que hemos pasado trabajo, porque ahora es que estamos viendo que Panamá se está desarrollando en la biotecnología y eso es importante, bien interesante. Sí. Gracias, Nicanor, mil gracias. Lorena, has mostrado aplicadores que irradian los parásitos in vitro y también los ratones in vivo, pero ¿realmente hay esperanza para que alguno de estos aplicadores sea que se pueda desplegar en el campo? ¿Cómo haces para llevarlo a las zonas apartadas? ¿Realmente es una posibilidad esto como terapia? Bueno, sí, claro que exactamente el aplicador que utilizamos para las pruebas in vivo, por ejemplo, con ratones, no podría ser utilizada para pruebas en humanos, por ejemplo. Además de que tampoco es portátil, o sea, tanto por la misma estructura, digamos, del dispositivo,
como por su falta de portabilidad, porque necesita estar conectado a todo este equipo que les enseñé la foto, equipo grande de microondas. Lo que se trabaja con los ingenieros justamente es lograr entender y saber qué se necesita, qué necesita que tenga el dispositivo para lograr la inhibición de crecimiento que necesitamos. Y eso poderlo extrapolar a una geometría y a un sistema que funcione. En el caso del ser humano tendría que ser algo mucho más portátil para que sea práctico, algo más como un brazalete que se pueda poner en el brazo, por ejemplo, por donde pasa el torrente sanguíneo a cierto tiempo, o algo más de este tipo, porque la idea es que sea un tratamiento portátil y barato también, o sea, que pueda llegar a áreas de difícil acceso, que no necesiten todo un equipo gigantesco y caro para que haya en las instalaciones de salud, en todo caso. Es un trabajo de ingeniería pues grande lograr que todo lo que se necesita para lograr el efecto pues sea extrapolado a un dispositivo que cuente con las características necesarias para lograr esto. Veo María Gabriela apareciendo, no sé si se nos acabó el tiempo ya. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero no quisiera dejar pasar, aunque sea leer 2 preguntitas del público y pedirles a los que no podamos hacer las preguntas ahorita mismo, que nos dejen por favor su correo electrónico para hacerle llegar las preguntas a los doctores y que ellos mismos puedan contestárselas por correo electrónico. Bien, una de las preguntas que tengo aquí dice, es para la doctora Coronado, ¿estos animales desarrollan anemia como consecuencia de la infección? ¿Hay un efecto de rebote de la infección una vez se suspende el tratamiento? ¿Se ocurre la parasitemia? ¿Llega a ser comparable a corto plazo con animales no tratados? Sí. Bueno, sí. La enfermedad, la malaria, per se causa una anemia en los ratones. Porque a medida que los eritrocitos están siendo infectados por el parásito de la malaria, él crece y rompe el eritrocito, va liberándose del eritrocito y va lisándolo, va causando una anemia. Y sí, definitivamente sí hay un efecto, como creo que se logró ver en el gráfico, traté de hacer hincapié en que el mayor punto de inhibición de crecimiento de los parásitos se daba en el 4.º día de tratamiento, que es el último día de tratamiento. Sin embargo, una vez el tratamiento se suspende, la parasitemia empieza a crecer de nuevo un poco. Sin embargo, para responder la tercera parte de esa pregunta, de si en algún momento llega a equipararse con el crecimiento de los parásitos de los controles no tratados, no lo podemos saber, pero podría decir que no, porque los animales no tratados mueren antes. Ellos sucumben, como tienen parasitemias más altas, los animales empiezan a sufrir de la patología grave de la enfermedad y se necesita entonces poner punto final al experimento y hacer el sacrificio si el animal no ha muerto. Sin embargo, los animales que fueron tratados con microondas se mantienen en mejores condiciones que los controles no tratados. Entonces, realmente, si en algún momento llegan a toparse y llegan a tener pues el mismo porcentaje de parasitemia después de que termine el tratamiento, no, hasta donde hemos visto no, pero por la razón que dije, de que en los controles no tratados la parasitemia crece tanto más que los animales sucumben a la enfermedad antes que los controles, que el grupo que realmente fue tratado con microondas. A mí me gustaría agregar sobre eso que esto lo hemos visto porque hemos tenido que cortar la vida de los animales al mismo tiempo para hacer las comparaciones bioquímicas. Probablemente en los siguientes experimentos en los que miramos simplemente supervivencia, podamos ver... Estos experimentos no se han hecho realmente todavía. Un análisis de supervivencia. Estos tendrían que ser experimentos aparte donde realmente se deje a los animales seguir hasta el momento en el que aguante su cuerpo la parasitosis. Pero como bien dijo la doctora Carmenza, en estos experimentos que enseñé, realmente el punto final del experimento se tomó
en un momento en el que no se perdieran los animales de ninguno de los dos grupos, porque necesitábamos el plasma de ambos grupos para poder hacer las comparaciones de pruebas bioquímicas. Entonces creo que sí va a ser importante y es muy interesante para el futuro bien cercano hacer estas pruebas de supervivencia para poder tener esta comparación entre nuestros grupos no tratados y los grupos tratados. Muy bien, la otra pregunta es para el doctor Ovaldía. ¿Qué lignados inhibidores se han encontrado en malaria que inhiba la respuesta inmunológica? Doctor, no lo vemos ahorita mismo, ni lo escuchamos. Ahora sí. ¿Me repite la pregunta? Sí, con mucho gusto. ¿Qué LIGSN-DOS inhibidores se han encontrado en malaria que inhiba la respuesta inmunológica? No sé si está mal escrita la palabra o es una palabra científica que no conozco. Inhibidores de la respuesta inmunológica en malaria. Esa pregunta no la puedo contestar, no la entiendo y no está en mi campo. No sé si Carmenza puede decir algo. Perdón, no la he escuchado. Estaba tratando de hacer un comentario por el chat. Sí, gracias, doctora. ¿Qué lignidos inhibidores, no puedo decir la palabra, lo siento, qué lignidos inhibidores se han encontrado en malaria que inhiba la respuesta inmunológica? No, yo creo que esos estudios no se han hecho, no se estaba buscando, como digo, hay muchas cosas que ahora con el COVID la gente está tirando paralelismos y vamos a ver si lo aplicamos también. Por ejemplo, un de estos, ¿cómo es no iba a decir el Remdesivir, el que se está dando en COVID para poder inhibir la respuesta de la isoleuquina 9, que es la que desata más el problema de la tormenta de citoquinas. No se ha hecho algo así, no se ha probado algo así contra la malaria. Yo por lo menos desconozco. Son mecanismos diferentes. El mecanismo, más bien lo que uno quiere es que la inmunidad actúe. Ahora, yo entiendo lo que quiere decir es que si el parásito tiene un mecanismo de inhibir la inmunidad del huésped, yo en esa área no he estado buscando literatura o estudiando. Voy a ponerme a revisar eso a ver si podemos contestarle a la pregunta. Muchas gracias. Bueno, con estas dos preguntas del público vamos a terminar el evento. Quiero agradecerles a ustedes por haber compartido todas sus experiencias y conocimientos con nosotros. Este evento va a estar colgado en Imagina TV, en el YouTube de la Cenacita, así que pueden volver a verlo. La ingeniera Violeta Cumberbatch le ha estado pidiendo los correos electrónicos a las personas que han hecho preguntas para poder hacérselas llegar a ustedes. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo Conexión Ciencia. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.